Es una audiencia que realmente considero que tienen harto conocimiento y a veces uno no sabe qué compartir con los muchachos. Considero que los muchachos a la edad entre los 13 hasta los 16, 17 años tienen serios problemas con su conversión. Y al mirar este punto uno dice, ¿qué compartirle a estos jóvenes? Que ellos puedan sentir realmente un llamado permanente del Señor. Yo siempre que veo las señoritas como Tamara, como Raquelita, como la hija del hermano Hernán, yo digo, ojalá uno pudiera tener esa edad con la madurez que ahora que el Señor le ha brindado a uno. No puede ser así, ¿ok? Pero el Señor desea que estos muchachos puedan entregar todas sus facultades al Señor. Todas. Es una preocupación que yo tengo y yo tengo una hija, es muy pequeña, ella es muy pequeña. Pero es una preocupación que yo tengo que los hijos de hermanos que crecen en esta experiencia, entre los 15 y 16 años, ellos quieren conocer mundo. Quieren conocer cosas que no deberían de conocer. Y uno pregunta, ¿por qué? ¿Dónde está el problema? ¿Dónde nace esa dificultad? Y hay una razón fundamental. Y en esta mañana yo quiero hablarle tanto a los jóvenes como a los padres. ¿Ya? Si un hijo ve que su papá y su mamá tienen una experiencia de conversión, sus hijos van a querer lo mismo. Yo quiero empezar en esta mañana con un versículo bíblico que se encuentra en Jeremías 15:19. No voy a poder compartir mucho con ustedes por lo que les dije el tiempo, pero vamos a tratar de ser lo más breves posibles. Libro de Jeremías 15:19. Dice la palabra del Señor. Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás, y delante de mí, y te entresacaré de lo precioso de lo vil. Serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Y este versículo es un versículo que todos conocemos. Pero en el proceso de que los muchachos empiezan a conocer el mundo, si ellos no han tenido una experiencia personal con el Señor, ellos van a empezar a convertirse al mundo. Nosotros tenemos unos ejemplos tan preciosos en la Biblia de jóvenes que tomaron decisiones por el Señor. Una de las historias, uno de los ejemplos más preciosos que a mí me gusta de la Biblia es
la experiencia del niño Samuel. Samuel, su mamá, le dio una educación y le dio una formación que ese niño cuando creció no tuvo dificultades en ninguna etapa de su vida. ¿Ok? Para mí, no existe cuando dicen, no, es que ella está en la etapa difícil de la vida. ¿Sabe por qué no existe eso? Porque el Señor Jesús, que es nuestro ejemplo, no se ilustra que Él haya tenido una etapa difícil de su vida. No se registra. La etapa difícil que el Señor Jesús tuvo en su vida fue una constante abnegación hacia los demás, y los que lo criticaban, lo censuraban y lo humillaban eran sus hermanos. Eso fue lo difícil. Pero problemas de juventud él no tuvo. Él no tuvo. Todos los que están en esta experiencia, yo creo que cuando estudiamos el deseado de todas las gentes, nosotros podemos ver que los niños se pueden educar en todas las áreas de la vida sin tener ninguna dificultad. ¿Sabe cuál es el problema por los cuales los muchachos se quieren ir a veces de la casa? Y ayer Cristian contaba un testimonio. El papá y la mamá, aunque son religiosos, se llevan la contraria. Una hija o un hijo que vean a su papá y a su mamá llevándose la contraria es un hijo que va a querer otra cosa cuando esté más grande. Eso es muy claro. Eso es muy claro. Pero un papá y una mamá que se ayuden mutuamente, hermanos, ténganlo por seguro, sus hijos nunca van a querer irse de la casa. ¿Se necesitan misioneros? ¿Sí o no? Se necesitan misioneros. Pero ¿en dónde debe empezar la formación de un niño misionero? En la casa. Es en la casa, hermanos. Una muchacha, eso lo dice el espíritu de profecía, dice, una muchacha que no sepa hacer pan, que no sepa hacer los deberes de la casa, dice, es una muchacha que no está lista para llevar un hogar. Es increíble, hermanos, que a un niño de esta experiencia, el papá y la mamá tenga que rogarle para que haga las cosas de la casa. Pero ¿sabe por qué usted tiene que rogarle la mamá a la hija que le ayude en la casa? Porque cuando papá llega a la casa y la mamá le pide colaboración, ¿qué hace el papá? Se sienta. Se sienta. Entonces cuando la mamá le dice, hija, ¿me ayuda? Ella, ¿qué ejemplo ha tenido? Que papá se sienta. ¿Okay? Aquí nadie es ejemplo. ¿Okay? Pues yo les voy a contar un poquito de mi experiencia, porque yo estoy recién casado, ¿ya? A ustedes los que son casados me tienen que dar cátedra en esta cuestión. Uno es ignorante cuando se casa y el Señor lo va educando a uno. En la escuela que yo tuve en Las Delicias y aún con mi madre, yo recibí de mi mamá una educación no en el espíritu, sino en la carne, pero en cierto grado me ayudó. A la edad de los 8 años, yo en la casa ya sabía cocinar, lavar, planchar, hacer todas las cosas de la casa. Las ollas las tenía que dejar
Mi mamá me decía, usted tiene que mirarse en esas ollas. Ahí donde no se mire. Ahí donde no se mire. ¿Ok? Y eso fue una falsa educación en el sentido de que las ollas me las ponía encima de la cabeza. ¿Ok? Aquí no tienen que aprender eso. ¿Ok? ¿Ya? Luego yo fui a las Delicias. Y en las Delicias muchas equivocaciones yo cometí, muchas, y les voy a contar una, para que ustedes vean la ignorancia hasta dónde llega. Nosotros hacíamos el hogar de los jóvenes, el aseo, y era un aseo bien escrupuloso. Una vez a mí me dio por comerme un pancito, pero ese pancito tenía dueño. Y antes yo vendía pan integral allá, bueno, casi siempre me defendía en esa área. Bueno, y me dijeron, bueno, Ernestico, por culpa suya, no hay cena para ningún joven esta semana. Usted tiene que darle la comida a todos estos muchachos. Con Robertico, ¿ok? Bueno, gracias al Señor yo estaba vendiendo productos en ese tiempo. Igual en la fundación yo bajé y todo me acomedía y todo, y a veces sobraba cereal, lo llevaba, y bueno, hubo cena para los muchachos durante esa semana. Bueno, ahora que yo estoy casado, y di esos ejemplos para llegar al punto que quiero llegar. Yo he visto en muchos hogares, y esto yo lo quiero hablar para que ustedes vean cómo uno tiene que preparar a sus hijos para que sean misioneros desde la casa. Cuando yo llego de vender pan, porque esa es mi labor, cuando yo llego de vender pan, sea invierno, sea verano, sea lo que sea, si la casa está trapeada, ¿qué hace papá? Yo he visto muchos padres, muchos hermanos del campo, que piensan que porque están en el campo no tienen que valorar el trabajo de su esposa. Y pasan con las botas. ¿Y cómo dejan la casa? ¿Cómo dejan la casa? ¿Qué ejemplo le están dando a su hijo? ¿Qué ejemplo le están dando a su hija? Un ejemplo donde dice, si mi papá no valora a mi mamá, cuando yo grande no me quiero casar. Yo llego a la casa y lo primero que yo hago, le pregunto a mi esposa, digo, mi amor, ¿está trapeado? O uno mira y yo me quito los zapatos. Allá en las Delicias, cuando se hace el aseo, y Jerry y aquí los que estuvieron allá son muy conscientes de eso. Yo cuando hacía el aseo era muy cansón, ¿cierto? Yo no los dejaba entrar ni con medias. Ni con medias, porque las medias se podían dañar, se echaban a perder. Bueno, y esa educación que uno recibe en el Señor, uno tiene que implementarla por la gracia del Señor en su hogar. Siempre, hermanos. Yo hablaba ayer con el hermano y yo le decía, hermano, usted tiene que ser un siervo en su casa. Si nosotros no somos siervos entre esposos, hermano, su hijo nunca va a querer prepararse como misionero. Nunca va a querer ser siervo. Nunca va a querer servir. Si Tamita ve que papá no es considerado, ¿qué va a querer Tamita? Los muchachos ahora, las nobles aspiraciones que tienen los jóvenes, porque no quiero leer algunos párrafos del Espíritu de Profecía por el tiempo, pero las nobles aspiraciones de los jóvenes tienen que apreciarse. Si quieren estudiar, si tienen un propósito para adquirir algo para honra y gloria al Señor, el Señor, las nobles aspiraciones no las limita. Pero hay ejemplos claros, muy claros, de que cuando Daniel se educó en todas las cosas, en las lenguas, en literatura, en todas estas áreas de la vida, él no lo buscó. Él no lo buscó. Muchachas, porque yo aquí más niñas que hombres.
Pero niñas y jóvenes que hay, ¿ustedes para qué quieren estudiar? ¿Cuál es el propósito de su estudio? Tener, el mundo tiene. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Para qué quieren estudiar los jóvenes hoy en día? No, mi papá toda la vida en el campo. Mi papá no es un don nadie y yo quiero ser alguien. Me acuerdo una vez que el hermano Tico estuvo un sermón, compartió con nosotros la palabra del Señor. Y él nos contaba que un día se acercó a su papá y le dijo al papá, papá, yo estoy aburrido. Estoy aburrido. El pastor Restrepo siempre con su respuesta, ¿cierto, Cristian? El pastor Restrepo se acercó y le dijo, ok, ¿está aburrido? Falta de Jesús. Falta de Jesús. Todos estos muchachos, cuando se acerquen a mamá y cuando se acerquen a papá y le digan que están aburridos, eso es un termómetro de que la comunión, de que la conversión de sus hijos está en peligro. Está en peligro. Yo le digo a Tamara, ayer le decía, ay Tamita, yo a usted las quiero mucho, mucho. Y yo le digo, cuando usted se vaya a casar, el muchacho tiene que pedirle permiso a su papá y luego a mí. Porque ustedes son un regalo precioso del Señor, mis queridas niñas. Yo tengo una hija y ahora que uno es padre y tiene una hija, uno ve el cuidado que debe de tener con ellas. No porque los jóvenes no tengan que cuidarlos mucho, pero yo creo que las niñas hay que darles un cuidado muy especial, muy especial. Y estas niñas deberían de estar ya preparadas. Tamita ya no debería estar preocupada por estudiar, si estudio, si tengo, no tengo, si adquirí o no adquirí, si mi mamá tiene, si mi papá tiene. Eso no debería ser la preocupación de ella. La preocupación de ella con la escuela que yo he visto que ella ha tenido en su casa, ella ya debería estar diciéndole al Señor, Señor, heme aquí, envíame a mí. Esa debería ser ya la respuesta de esta niña. Y cuando estos muchachos vean en su papá y en su mamá una constante de que madrugan a estudiar, de que su comunión con el Señor es constante, de que tienen el estudio familiar, bueno, estas niñas y estos jóvenes no van a querer ninguna amistad. Yo me acuerdo mucho de un hermano allá en Colombia, hablando acerca del ejemplo, porque la conversión es ejemplo. Su hermano no era convertido, su hermano era un caballero secular. Giovanni Mora, yo creo que ustedes se acuerdan. ¿Se acuerdan? Y Giovanito, él tenía un hermano en Cali, y el hermano de él tenía una hija. Y él le decía a Giovanni, yo no le exijo a mi hija nada que yo no haga. Padre, ¿qué le exige usted a su hijo? ¿Qué le exige usted a su hijo? Como un padre le puede decir a su hijo, hijo, levántate temprano a estudiar cuando el papá y la mamá hasta las 10 y 11 de la mañana durmiendo. Dígame, ¿dónde queda esa autoría? ¿Dónde queda esa autoría? No hay autoría. Y les voy a contar esto. Mi hija cuando tenía unos 6 meses, nosotros queríamos que ella aprendiera a juntar sus manitos para orar. Y un día nosotros le juntamos las manitos para orar y ella, como niños. Y nosotros nos miramos con mi esposa y yo le dije, no, mi amor, no la vamos a obligar. Démosle ejemplo.
Nosotros todos los días hacemos nuestro estudio personal, el estudio familiar, juntamos las manos para orar, siempre para que ella vea ese ejemplo. Y una mañana nosotros dijimos, ya Mati, vamos a orar. Y cuando yo me di cuenta que Mati hacía así, bueno, ustedes saben que a veces los niños tienen chispazos, ¿verdad? Y nosotros dijimos, bueno, es un chispazo de ella. Lo tomamos en cuenta, pero a la vez nos pusimos contentos y todo. Y al día siguiente volvimos y hicimos el mismo ejercicio. Y cuando nos dimos cuenta que dijimos, Mati, vamos a orar, Mati juntó las manitos. La verdad, yo soy muy sentimental, ¿ok? Yo me la lloré toda, ¿ya? Y mi esposa también. Hermanos, ser ejemplo. Ser ejemplo. Siempre. Yo creo que esa es la clave de ver a estos niños convertidos. Ser ejemplo. Bueno, y yo que vendo pan, yo llego a la casa con los pies a veces. Bueno, yo creo que Jerry y Jonathan se acuerdan cuando yo vendía pan allá en Las Delicias, cómo salía. Ellos saben como una mochila aquí, otra aquí, 2 bolsas aquí, 2 bolsas aquí. Llegaba rendido. Uno en su ignorancia, la ignorancia es atrevida, ¿ok? Y uno llegaba y más encima le decían a uno, hay que barrer el comedor del restaurante, hay que trapearle, hay que alistar las mesas, hay que hacer esto, ¡wow! Y la verdad yo me zarandeaba, ¿para qué voy a decir que no? Y ahora que uno está casado, uno se da cuenta de esa escuela tan preciosa. Yo llego a la casa y mi esposa hace haciendo pan, con la niña, todo. ¿Qué toca llegar a hacer, hermanos? A ver, los que son vendedores, hermano, ¿qué hay que llegar a hacer? Y uno de hombres tan ignorante, tan atrevido, tan torpe. Uno llega y si no está la comida, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, hermano Hernán, cuando usted llega a trabajar cansado, caminando y no está la comida? A ver, ¿qué piensa uno? ¿Qué piensa uno, Jerick? Que no ha hecho nada. No ha hecho nada. No ha hecho nada. Y eso lo perciben los hijos. Y eso lo perciben los hijos. Ok, yo cometí esa ignorancia como 3 veces. Esa torpeza. Y yo me propuse algo y dije, Señor, por tu gracia y tu gran amor, nunca más voy a volver a hacer eso. Ahora yo llego y aunque esté muerto el cansancio, mi amor, ¿qué hay que hacer? Mi amor, hay que cocinar. Bueno, vamos a cocinar. Hay que meter la ropa a la lavadora. Vamos a meter la ropa a la lavadora. Hay que sacar la ropa y tenderla. Vamos a sacar la ropa y tenderla. Hay que barrer y trapear. Vamos a barrer y a trapear. Hay que lavar la loza. Vamos a lavar la loza. Y si bebé, mi negrita ve ese ejemplo, ¿ella qué va a querer? Imitar al negro, ¿sí o no? Imitar al negro porque no tiene otra opción. Es interesante, hermanos, es muy interesante. Y yo les pido al Señor que mi hija siga así hasta que crezca, hasta que el Señor me la preste, porque los hijos son un legado del Señor, un préstamo del Señor. Ella con un añito que tiene y la mamá tendiendo la cama ahí, y ella está en la orillita y caminando y ve que la mamá está tendiendo la cama, ella toma la sábana y tira la sábana y... Hermanos, el ejemplo, hermanos, el ejemplo. Estos niños, en estos días una hermana se acercaba y me decía, hasta los 10 años, para los niños su papá es el ejemplo. Hasta los 10 años los niños quieren ser como su papá y como su mamá. Y después de los 10 años se perdió el ejemplo. ¿Por qué se pierde el ejemplo? ¿Por qué se pierde el ejemplo? Porque nosotros no estamos convertidos. El Señor dice muy claramente en su palabra, conviértase ellos a ti, pero tú no
a ellos. ¿Dónde están tus hijos? ¿Dónde están estos jóvenes? Si yo le llegara a preguntar a un joven, Manuel ya tiene la cosa clara, hasta donde lo conozca. A ver, Elisa, preguntémosle a Elisa, ¿cuáles son sus metas? ¿Cuáles son sus ideales? ¿Qué quiere para su vida? No sabe. ¿Cuántos años tiene? 18 años. Esta muchacha ya debería saber dónde debería estar. En una fundación machacando el yo. ¿Verdad? Triturándolo, sometiéndolo hasta el polvo. En estos días estudié un párrafo del Espíritu de Profesión. Dice que nosotros, todos nosotros, deberíamos de estar destruyendo el yo. ¿Cómo se destruye el yo? A ver, enséñeme, Elisa. Ella, 18 años de siendo adventista, ya tiene que saber cómo es esta cosa. Mamá le dice, no Santiago, y Elisa, ¿qué hace? No Santiago, no Santiago. ¿Sí o no? No Santiago. Y mamá le dice, acá en la casa. ¿Sí o no? En esta cultura, y eso se ve en todas partes, hermano, los muchachos ya quieren mandar. Los muchachos ya quieren mandar. Y como decía Cristian ayer, cuando la hermana me llamó y me dijo, por favor ayúdame a Cristianito, yo me lo tomé muy a pecho, y Jerry también, y Jonathan también. Bueno, nosotros deberíamos de tomar a pecho en el corazón que estos niños pertenecen al Rey. Que a Lisa le digan, hija, hay que ir a Colombia a prepararse como misionera. Una bendición. Una bendición. Quiero que vayan conmigo a Deuteronomio, capítulo 30 y el versículo 1 al 3. Deuteronomio capítulo 30. Uno al 3. Dice la palabra de Dios. Sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepentieres en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo su corazón y con toda tu alma. Entonces Jehová hará volver a tus cautivos, y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos donde te hubiere esparcido Jehová tu Dios. Y el Señor dice que tiene que ser un arrepentimiento ¿de qué? De todo el corazón, de toda el alma. Padres, ¿se ha arrepentido usted de la falsa educación que le ha dado a su hijo? Es un deber, mis hermanos, es un deber sagrado y precioso que un padre se acerque a su hijo y le pida perdón por la falsa educación que le dio. ¿Lo hemos hecho? ¿Y el Señor qué dice? Con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y luego acercarse al Creador y decirle, Señor, ayúdame a enmendar, a corregir mi error. ¿Tenemos que pedirle perdón a nuestros hijos? ¿Sí o no? Sí. ¿Lo hemos hecho? Aún no.
Entonces, cuando un hijo ve que un padre le pide perdón, su hijo, ¿qué va a querer? Dígame, ¿qué va a querer su hijo? ¿Qué va a querer el hijo? Acercarse a mamá, acercarse a papá y también pedirle perdón. Bueno, si usted no pide perdón, su hijo no se va a convertir. Su hijo se va a convertir ¿en qué? En un hombre orgulloso, en una niña orgullosa. Y un ser orgulloso es una persona inútil en esta sociedad, porque todo lo quiere para él. Yo espero que Elisa no quiera nada para ella. Nada para ella. Todo para el Señor, todo para mamá, todo para papá. ¿Y cómo Elisa? Con todo el alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Mamá y papá te dicen agricultura sin murmurar, con toda el alma, con todas las fuerzas, con toda la mente. Y entonces el Señor da la promesa y dice, yo te voy a traer y te voy a restaurar. Si yo no me arrepiento, si yo no me convierto, el Señor no me podrá restaurar. Yo quiero compartir con los jóvenes una cita, unas breves citas aquí del Espíritu de Profecía. Dice, ojalá los jóvenes apreciaran el elevado destino al cual son llamados. Examinen bien el sendero que siguen sus pies. Comiencen su obra con elevada y santo propósito y determinen, por el poder y la gracia de Dios, no se apartarán de la senda de la rectitud. Si empiezan a ir en dirección equivocada, cada paso estará lleno de peligro y desastre, y seguirán desviándose del camino de la verdad, la seguridad y el éxito. Ustedes, ¿quiénes? Nosotros. Ustedes necesitan que el poder divino fortalezca su intelecto y avive sus energías morales. Muchachos, señoritas, padres, nosotros como padres, ¿cómo está nuestra fuerza moral? ¿Cómo está nuestro intelecto moral? ¿Cómo está? Lleno de cosas, lleno de cosas, lleno de trabajo, lleno de ansiedad, lleno de tanta perplejidad que hay en el mundo. Y lo menos que queremos es lo moral. Es lo menos que queremos. Y cuando nos levantamos tarde, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? No tenemos comunión. Oramos a la ligera y luego ¿qué? Señor, bendíceme, bendice los alimentos y chao. ¿No nos ha pasado así? ¿No nos ha pasado así? Hermano, el cliente puede esperar. ¿Sí o no? Los que trabajamos en esa área, el cliente puede esperar. La familia es lo primero. Es lo primero. Hermano Esteban, lo primero es la familia. El cliente le dice, a las 9 tráigame tal cosa. Y se atrasó, llame al cliente. Y dígale, yo llego más tarde. Pero lo primero, ¿quién es? Culto familiar, su culto personal. El espíritu de profecía da un consejo precioso. Dice, reúnanse. ¿Quiénes? La familia. Oren. Denle gracias al Señor porque ustedes no saben si papá va a llegar. Yo le digo a mi esposa, ella me dice que yo soy muy trágico.
Digo, mi amor, oremos porque yo no sé si voy a llegar. Y es así, hermano. Y estos niños, estos jóvenes, si ven que papá y mamá se consagran cada mañana, ¿qué va a querer? ¿Qué va a querer? Y en el día, cuando venga la tentación, entonces van a reflexionar. ¿Qué quiere Tamara? ¿Qué quiere Raquelita? ¿Qué quiere Elisa? Bueno, las que yo conozco y me sé el nombre. ¿Qué quieren? El campo está listo, ¿para qué? Para la cosecha. ¿Qué mejor cosecha que trabajar por otros? ¿Qué mejor cosecha? La gente hoy en día gasta 5, 6, 7 años estudiando una carrera. Y cuando terminan, ¿sabe cómo son? Son inútiles. No saben nada. No saben nada. Son inútiles. Y estas niñas quieren ser inútiles. Quieren ser inútiles. Porque si estudian odontología, después tomar un plato, no, un plato no. Pelar una papa, no, menos. Me ensucio las manos. Y después voy a meter allá la mano en la boca y le meto los microorganismos. La agricultura es lo mejor. La cocina es lo mejor. Hacer pan, una bendición. Y el Señor dice que hay más religión en un buen pan que en cuántos sermones. En mi sermón. Lisa debería ser una experta ya en panadería. Panadería integral, llevándole comida sana a la gente. Santiago, ¿qué le brinda Santiago? A ver. Cuando yo chateo con esa muchacha y le digo, ¿dónde está? A veces me dice que está por allá en Temuco y luego en Santiago y en La Serena y en Valdivia y nunca está en la casa, Esta muchacha debería estar en la casa. Santiago es como Bogotá. ¿Sí o no, Cristian? ¿Cómo está Bogotá? Viviendo para sí. Y ustedes niñas y ustedes jóvenes no se pueden dar ese lujo. ¿Saben cuánto se han negado su papá y su mamá por amor a ti? ¿Saben? O como ustedes dicen, no, mi papá y mi mamá vivieron. Ahora que mi papá y mi mamá me dejen vivir. ¿Sí o no? ¿Piensan así, sí o no? ¿Qué vivió el hermano Esteban? El campo. ¿Qué puede vivir Elisa? El campo. Si quiere algo más que eso, esta sociedad nos está convirtiendo en brutos. ¿Qué quiere Tamita? A ver, Tamita, ¿qué quieres tú? Por la gracia del Señor, y eso yo le decía al principio, si usted quiere estudiar, que sea para el Señor. Pero estén convencidos, jóvenes, y pregúntense siempre eso. Señor, ¿tú me trajiste aquí? Si ustedes ceden ante la primera tentación, tengan seguro que el Señor nunca te llevó a ese lugar. Nunca. Porque ¿cómo se portó Daniel? ¿Cómo se portó el niño Samuel? Aún con muchachos religiosos. Ojo, aún con muchachos religiosos, aparentemente religiosos. ¿Cómo se portaron estos muchachos? Fueron firmes en sus principios. Firmes. ¿Y ustedes cómo son? ¿Cómo son? Yo me alegro, un testimonio que me contaba el otro día Raquelita. La profesora ya sabe
que el viernes tiene que estar temprano, ¿dónde? En la casa. Y le dice temprano, Raquelita, de hoy va a llegar el sábado, váyase temprano. Eso es una bendición, hermano. Que estos niños, que estas niñas aprendan los valores, los fundamentos de lo que es la verdadera religión, de lo que es la verdadera conversión, el Señor los va a hacer sabios. Yo voy a colegio, el otro día yo fui a un jardín a vender pan. Hermano, esto es terrible. 4 tías detrás de un niño de 2 años. Y el niño corriendo y las tías detrás. Y venga papito, y venga papito. Bueno, ¿qué en un colegio? ¿Qué en un colegio? Si eso es en un jardín, ¿qué en un colegio? El mejor colegio, ¿dónde está? En la casa. Y después de la casa, los muchachos debían ser que después de la casa, ¿a dónde debían de ser constituidos? Como misioneros. ¿No? La universidad, para estos muchachos debía ser ¿cuál? Ser misioneros. ¿Y cuál es el destino de un misionero? ¿Cuál es el destino de un misionero? Solamente 2 cosas tiene un misionero. Como el buey. El arado o la muerte. Ese es el destino de un misionero. ¿Sí o no, Cristian? Aguantar frío. ¿Cierto? 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 Y levantarse en la mañana y descubrir que está sin cobija. El destino de un misionero. Y gozarse en eso. ¿Están listos para eso, muchachos? ¿Están listos para eso? Y los padres estar dispuestos a que cuando le digan, hermano Esteban, me llevo a la muchacha para África. Una bendición. Una bendición. Va a ayudar allá a todos los negritos, va a ayudar a toda esa gente por allá. Una bendición. Pongámosela más fácil. La vamos a mandar para Bolivia. Una bendición. Una bendición. Y cuando llegue allá, en vez de lápiz, le den un asadón. Y le den un machete. Y a limpiar el campo, a trabajar por otros. Y ese es el proceso, hermanos. Y yo lo digo con tristeza, yo rehusé ese proceso por mucho tiempo. Yo lo rehusé. No lo rehúse usted. Y yo lo digo con vergüenza, yo no lo digo con jactancia. Me da tristeza yo haber rechazado ese proceso. Ahora que el Señor lo ayuda a madurar a uno dice, Señor, qué rico fue ese proceso. No lo rehúsen, muchachos. No lo rehúsen, padres. Cuando le digan a usted, hermano, se necesita una señorita, se necesita un joven para ayudar, para colaborar. Hermano, usted tiene que decir, mi familia y yo estamos como el buey, listos para el arado o para el sacrificio. Para eso tenemos que estar listos, hermano. Este mundo está necesitado por donde usted vaya. Donde no debería existir ni una necesidad, es en su familia. Su familia debería estar sana física, mental y moralmente, de tal manera que cuando usted vaya a otro lugar, usted sea ¿qué? Usted sea más que un ejemplo, usted sea provisión, no que usted sea un problema. Porque nosotros muchas veces queremos ir a fundación, queremos ir a otro lugar y en vez de ser socorro, somos problema. Y llevar un problema donde hay problemas, eso se vuelve una Babilonia. ¿Sí o no? Así es de que Raquelita, lista para morir, ¿sí o no, Raquelita? Y si le dicen lo que sea, ¿cómo hace Raquelita? Agachada, agachada.
Hermanos, a mí me costó eso. A mí me costó. Y yo voy a terminar contándole el sermón de esta mañana con una experiencia que me pasó a mí en Colombia. Una de las experiencias que yo más amé. Y yo se las voy a contar. Y fue la que más me costó. Y fue la que más amé. Cuando yo estaba en Colombia, en Las Delicias, a mí me mandaron al compost. A Jonathan y a Jerry les tocó lo fácil. ¿Ya? El compost quedó lo fácil. ¿Ok? A mí me mandaron al compost. Y el compost, ahí lo echaban a ellos. Es que ellos tuvieron un sistema, les voy a explicar y luego les cuento. Ellos tenían un sistema donde se ponía bambú, así, lateral y otros verticalmente, y se formaba un cajón. Se tiraba la basura entera, pero se le ponía arriba otro, se hacía un orificio donde salían todos los olores. Entonces, el proceso de descomposición era más efectivo. Pero a mí me tocó otra escuelita, ¿okay? Cada uno en su necesidad. Y resulta que el Señor a mí me mandó, y los cajones eran de 1 metro por 1,20 de alto. Y a mí cuando me mandaron a esa escuelita, hermanos, una escuela rica, pero que cuando yo la tomé, para mí no fue rica, dijeron, Ernestico, le vamos a dar el compost. Mi compost allá, cerca. Rica la experiencia. Ya resulta que ahí sí se necesitaba triturar la basura, hermano Jairo. Triturar la basura. No la trituraron. Cáscaras enteras, yuca entera, plátano entero, todo entero. Y eso no se descomponía. Eso se estaba pudriendo. Cuando me entregaron eso, hermana, eso olía. Terrible, terrible. Y en mi generación, yo no le puse atención. Y yo iba al comedor y era tan terrible ese olor que se pegaba al cuerpo. Usted tiene esa experiencia también. Y era ahí, comíamos como a 30 metros del comedor. Y en mi generación el Señor me iluminó. Y yo dije, como es ese compost, así soy yo. Y el Señor, en medio de la naturaleza, en medio de que lo que nosotros no percibimos, el Señor le doy gracias porque me ayuda a percibir eso. Que Señor, yo voy a hacer de este compost como si fuera mi casa. Adelisa, ¿cómo es su casa? ¿Cómo es su alcoba? ¿Cómo es su habitación? Ropa doblada, cama tendida, nada de polvo. Y que yo creo que eso tiene que ser pulcro su pieza. Y empecé a triturar, a sacar esa basura podrida literalmente y a triturarla. Y cada vez que trituraba eso, yo decía, así soy yo. Y machacando, y el pastor Restrepo me molestaba mucho. Ernestico, machaque yo. Y yo no entendía y hasta a mí yo sentía cosas contra el pastor y yo no entendía y ahí con ese proceso y yo empecé. Cuando yo llegué a amar esa labor, porque yo amé eso, hermano. Después eran tan poquitos los cajones que yo dije, hay que armar más cajones. Habían en ese tiempo como 16 cajones y se armaron como 12, 15 más. Y yo me hice un propósito. Yo siempre he sido ambicioso. ¿Okay? En ese tiempo fui ambicioso en el sentido de redención por la gracia del Señor para mi vida y para que hubiera compost para la fundación. Y dije, me va a hacer un propósito con la ayuda del Señor. Y aquí tienen que salir 100 sacos de abono mensualmente. Si no los salgo, no sirvo para nada.
Así yo le digo a mi esposa cuando salgo a vender. Si yo no salgo, si no vendo todo, no sirvo para nada. Me propuse esa meta. Llegó un hermano de Pereira, el esposo de Milena. ¿Se acuerda de él? Y él me enseñó, me ayudó un poquito y me dio el empujón, hermano Jairo, y después me tocó solo. Y volteaba 32 cajones, solo en mediodía. Voy a contar un secreto que la Yelisa no sabe, ¿ok? Esto va a quedar grabado. Las muchachas aparecían por allí y yo les decía, váyanse, porque yo en este momento me voy a poner a trabajar, y yo me quitaba la camisa. Y yo empecé a voltear esos cajones y a voltear esos cajones, y el cuerpo se me llenaba de sudor, de olor. Imagínense, Elisa oliendo rico, pura delicia. ¿Han visto cómo huele el pescado cuando se pudre? Así, más o menos así. Y así. Y para mí después, de verdad, se lo digo en serio, para mí después eso era un gozo. Para mí eso era una alegría. ¿Pero por qué? Porque el Señor hizo un proceso en el corazón. Y es un proceso que el Señor quiere hacer en cada uno de ustedes. Y acá en Chile, hermanos, acá en Chile la cosa es más fácil. Y por ser más fácil, entonces somos más relajados. Y por ser más relajados, más nos vamos para el mundo. Y como más nos vamos para el mundo, igual nos vamos a perder. Hermanos, es rico servirle al Señor. De verdad, y yo se lo digo con certeza, es rico servirle al Señor. Y nosotros con mi esposa, no les voy a contar la historia de mi esposa, pero les voy a resumir en algo. Con mi esposa, nosotros nos fuimos para el campo y nos fuimos en fe. Renunciamos a nuestro trabajo en fe. Ella tenía su trabajo, yo tenía mi trabajo. Y esa escuela que el Señor me permitió tener en Colombia siempre estaba ahí pendiente, latente. Y me decía, el Señor me decía, usted no vino a eso acá a Chile. Usted no vino a eso. Y esa lucha, esa contienda en mi corazón hasta que yo dije, Señor, sácanos. Y empezamos a orar. Vivimos en una finca prestada, en un sitio que nos prestan. No es mucha la agricultura que tenemos. El Señor nos ha ayudado, gracias al Señor, por lo que nos ayuda a inventar y todo. Pues nosotros orando y pidiéndole al Señor, nosotros como familia estamos dispuestos con mi esposa a ir donde el Señor nos mande a hacer obra. Hay una obra que hacer acá en Chile. Fundamental, es una obra urgente, hermanos. Pues si el Señor quiere que tengamos una escuela primero en otro lugar, estamos dispuestos. Hermano, estén dispuestos. Si usted está dispuesto, hermano, su hijo lo va a seguir. Haga lo máximo por sus hijos. Entréguese por ellos. Amen a sus esposas. Ayuden en la casa, hermano. Y cuando ustedes se estén barriendo y llegue otro hermanito y le digan, ay, aquí está el mandoneado, aquí está el que mandan, hermano, siéntase gozoso de ser mandado. Siéntase gozoso. Hermano Carlita llegó a la casa y se quitó los zapatos. Ay, la hermana Rachel lo manda. Una bendición, una bendición, una bendición. Porque Él le está enseñando a sus hijos que valoren el trabajo de su mamá. Que valoren lo que mamá hace. Lo que mamá hace. Si ustedes y yo encontramos eso en nuestros hijos, hermano, nunca un hijo va a querer estar en una universidad. Nunca. Y lo único que va a decir es, Señor, quiero ser constituida como una misión. Yo quiero hacer hoy un llamado. Yo quiero hacer un llamado a cada joven, a cada padre, que hagan un compromiso serio con el Señor y le digan, Señor, qué terrible es
que en la unión de dos nace uno y luego el gobierno me los quita. Eso es absurdo. ¿Quién es el dueño de los hijos? ¿Yo o el gobierno? El Señor me los dio. ¿Cómo es que usted en ese poco discernimiento, cómo somos tan brutos nosotros, y lo estoy hablando de una audiencia que conoce, cómo somos tan brutos nosotros que cuando tienen 15, 16 años se los entregamos al gobierno? Eso es absurdo, hermano. Su hija a los 15, 16 años debería estarle diciendo: papi, usted entendió cómo es la cosa. Yo quiero entender cómo es la cosa. Yo me quiero ir a hacer mi vida. Y el papá decirle: hija, yo he ahorrado por un tiempo un dinerito. Tome para los pasajes. Sea misionero. Es absurdo, es terrible, hermano, ver hermanos de esta experiencia que están entregando sus hijos a los jesuitas, a los masones, para que los eduquen y sean ¿qué? Esclavos. ¿De qué? Del sistema. Yo quiero hacer hoy un llamado serio a los jóvenes y a los padres. Quiero hacer una oración por ustedes, hermanos, para que el Señor los ayude tanto a ustedes como a mí a ser siervos y esclavos en la casa. Y así vamos a ser constituidos. El que quiera ponerse en pie y hacer un pacto con el Señor, vamos a orar. ¿Ok? Nos ponemos, los que quieran hacer un compromiso con el Señor. Nos postramos de rodillas, hermanos. Bondadoso y buen Padre Celestial, que tu morada es en lo más alto y más sublime de los cielos. Padre eterno, te pedimos de una manera muy humilde que tú perdones todos los pecados de nuestro corazón, que tú perdones toda la bajeza de nuestra alma y nos ayudes, Señor, a entregarnos a ti porque tú eres Padre eterno. Tú eres el Dios todopoderoso que nos hizo y nos formó en el seno de nuestra Madre, Señor. Y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a ser constituidos como misioneros en tu obra, que está carente de los mismos. Ayúdanos, Señor, a no ser mezquinos, Señor, a no ser egoístas, Señor, sino ayúdanos a convertirnos delante de ti con toda el alma, con todas las fuerzas, con todo el corazón. Y bendice, Señor, a estos jóvenes, a estas señoritas que quieren tomar decisiones por ti, que las tomen, Señor, con firmeza de propósito y que nunca, Señor, dejen de servirte, porque servirte a ti es un gozo, es una alegría. Danos tu bendición y protección, Padre eterno, que tu Santo Espíritu nos siga acompañando en estas reuniones. Oramos y imploramos todo en el precioso nombre de Jesús. Amén. 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 Delante hay un camino, nos lleva a un mejor lugar, donde hay calles